Ok, se supone que ya ahí está grabando, está con sound only. Y ahí tengo el Blender en ¿Cuál pantalla. punto? Para dibujar el Sí, es el infinito, lo que centro de vamos a uno de hacer es usar los la fórmula de de construir las un áreas grandes del Tor. círculo y sobre el eje, ajá, ese sería un círculo radio uno. Y sobre la coordenada eh, ¿Cuál punto? no, trazando una diagonal, vamos Sí, a es tomar el esos dos centro de uno de puntos y los esos dos puntos de las áreas grandes externos del los Tor. vamos a usar para construir el, ajá, ese mismo punto, para construir la vuelta del torus. Ah, bueno, suave, los círculos tienen que ser, ¿Cuál punto? tienen que tener el mismo radio. Sí, es el centro de Ah, uno bueno, de es que, los sí, es el tercer círculo el que no se está de las viendo. áreas grandes del Tor. Ajá. Ok, ahí tenemos entonces la definición del infinito a la hora de tener dos círculos. En ¿Cuál este punto? caso, para replicar la construcción de Sí, es el centro de uno de los Dawit, de las áreas grandes del Tor. el etíope con el que estuvimos conversando el día de hoy, habría que dibujar entonces eh, un círculo de radio uno que ¿Cuál recorre punto? ese infinito. Sí, es el centro de uno de los de las áreas grandes del Tor. Ajá. Y entonces ahí tendríamos una figura que tiene... ¿Cuál punto? ahí está. No tengo que Sí, explicarla, es ya el la centro podemos de ver. uno de los de las áreas grandes del Tor. Ahí está perfecta y concéntrica. Esa simetría me ¿Cuál punto? imagino que debe ser importante por alguna Sí, razón. es el centro de uno de los Eh, la simetría de que las tiene áreas la grandes figura. del Tor. Porque mira que si la ves eh, así en esa proyección, parece que está reflejada nada más. ¿Cuál Pero punto? cuando se... ajá, cuando se ve Sí, el es wide, el centro de ajá, uno de los se ve ahí las ondas como de las chocan áreas grandes del Tor. entre ellas. Y en realidad ahí en el centro hay una esfera. Si ¿Cuál la, punto? no, sí, tú sí la ves, de fijo. Sí, es el centro de uno de los Ahí se ve de las áreas perfecto. grandes del Tor. Ah, ajá, las tres esferas y los dos puntos. Es un doble torus ahí extraño ¿Cuál punto? el que se logra dibujar. Y ese Sí, es el sería centro de uno de los el... de las áreas O sea, a grandes la del hora de Tor. que el flujo atraviese la partícula, la posición de la partícula puede ser cualquiera dentro de una circunferencia de radio uno en cn. ¿Cuál punto? Sí, es el Ya en centro de las uno de versiones más los densas, de las áreas grandes del Tor. ¿cierto? Porque digamos, la básica es solo la línea. ¿Cuál Digamos, punto? ajá, primer vuelta Sí, es el de, centro de uno de ajá, la los primer vuelta del fractal sería justamente de esa las áreas línea grandes del y Tor. luego esa eventualmente se va densificando. A esa la podría girar y rotar y transformar, ¿verdad? Para llenarla. Ajá, ¿Cuál esos punto? movimientos los... Sí, es el centro de uno de los de las áreas grandes del Tor. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de Ajá, los de las áreas grandes del Tor. ajá, que eso vendría viéndose como los orbitales electrónicos. ¿Cuál punto? De la,
de la otra figura Sí, que hicimos. es el Ajá, centro de uno de cuando los esa está completa, de las áreas grandes del todo. pasaríamos a hacer la otra construcción que es la de la esfera completa. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de los de las áreas grandes del toro. Ujú. Ok, esa es la partícula de Dios super densa en la primera vuelta. ¿Cuál punto? Porque ya ahí logramos Sí, completar es el todas centro de las uno de los transformaciones y rotaciones necesarias de las áreas para grandes del toro. completar la base de datos imposible de CN por CN en una esfera de radio 1. Esa pasa a ser el nuevo punto. ¿Cuál punto? Ajá. Sí, es el centro de uno de los de las áreas grandes del toro. Que si bien es cierto es más grande que el anterior, es relativo exactamente. Y esa vuelve a construir ¿Cuál punto? un infinito. Es más, y de hecho, esa Sí, construcción es del el infinito es centro de uno de los por la misma gravedad. de las Porque áreas grandes la del luz no toro. puede escapar del agujero negro. Por eso es que el agujero negro es completamente oscuro. O sea, no le da la velocidad para escapar de la gravedad que se está generando. ¿Cuál Y punto? lo que está pasando con eso es que el mismo Sí, flujo, es a el la hora centro de de uno atravesar de la los partícula, lo logra atravesar y de salir las de la áreas grandes gravedad, del pero toro. llega un punto en el que se ve obligado a volver. Ajá. Y vuelve por el punto de la gravedad, que incluso viendo documentales de agujeros negros, el agujero negro ¿Cuál punto? no se sabe el tamaño. Teóricamente es muy pequeño, Sí, es el centro de uno de los porque colapsó de las todo áreas grandes del toro. por masa crítica sobre sí mismo. Ajá, entonces, partiendo que ya se tiene la esfera completa, que es justamente la que estábamos usando para generar el torus de la ¿Cuál punto? segunda vuelta. Ajá. Sí, es el centro de uno de Cuando el los otro se completaba, se puede hacer el de recorrido las de áreas nuevo, grandes del toro. pero con la esfera completa, que la esfera completa fue el que nos generó el torus de, de la primera construcción que estábamos haciendo. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de los de las áreas grandes del toro. Ajá. Que allá ¿Cuál adentro punto? está la partícula que logramos Sí, completar es el cuando centro de uno alcanzamos de masa los crítica en CN, de las áreas grandes en la del toro. primera interacción. Entonces las iteraciones adicionales, esta si la volvemos a completar, va a generar una versión más ¿Cuál punto? densa que la anterior. Sí, es el centro de uno de los de las áreas grandes del toro. Ocupamos que Nvidia y la NASA nos preste equipo de cómputo para poder graficar eso como Dios manda. ¿Cuál punto? Sí, es Así el como centro de uno de el los megacluster. Se colgó ya. de las áreas grandes del toro. Ahí lo que intentaste fue generarle las... Ahora sí murió. ¿Cuál punto? Ok, pero si nos quedó... Creo que esa no la vamos a Sí, poder es ver el centro de completa. uno Tal de vez los podríamos intentar graficar de las áreas grandes del toro. con menos vértices. Sí, y es ¿Cuál que punto? no nos da el equipo de cómputo. Más bien logramos... Sí, es el centro de uno de los de las áreas grandes del toro. De ahí en CN. Nada más y nada menos. ¿Cuál punto? Pero Sí, digamos, ya es ahí el centro de uno de los con esa demostración de las áreas grandes del se toro. explica por qué la partícula se comporta como cuerda y como partícula.
Porque cuando la estamos viendo detenida en un frame del flujo, es una partícula. Pero cuando la ¿Cuál vemos con punto? continuidad, tiene comportamiento de onda, porque está Sí, justamente es el centro de uno de los moviéndose en las distintas de las áreas posibilidades grandes del sobre Tor. el recorrido del infinito. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de los de las áreas grandes del Tor. Y por ejemplo, las cosas que se ven ¿Cuál punto? dentro de temáticas como geometría sagrada Sí, es el centro o de el uno otro de los grupo de DMT, esa de las visualización áreas de grandes del ojos Tor. en arte psicodélico, es justamente porque se está pudiendo tener un entendimiento de la observación que realiza la partícula sobre sí misma desde cada punto. ¿Cuál punto? Sí, Porque yo soy es un el centro de observador con uno de los conciencia dentro de mi vida, pero yo de las áreas podría grandes del Tor. narrar mi vida desde la silla en la que estoy sentado en este momento. Ahí hay un observador que contaría solo en los momentos en los que yo aparezco en cuadro, pero eso no ¿Cuál quiere punto? decir que sea que solo exista en ese punto. Entonces, Sí, cada es el centro de uno de partícula, los que es la misma partícula de las áreas grandes representada del al Tor. variar la información, la data, este termina siendo observador sobre sí mismo, sin importar el tamaño. ¿Cuál punto? Entonces existe Sí, una es el escala de centro de uno de referencia en la que los nosotros nos comportamos igual de que las áreas una grandes del Tor. partícula subatómica con incertidumbre y que no se puede predecir porque justamente el tamaño nos aplican las reglas subatómicas y no solo las reglas ¿Cuál punto? de la mecánica clásica, de la física. Sí, es el centro de uno de los Ajá. de las áreas grandes del Tor. Ujú. De la primera vuelta ¿Cuál punto? o la segunda. No, de las primeras. Sí, es el centro de uno de los de las áreas Ah, grandes del Tor. y aguantará ponerle el efecto que le pusimos la vez pasada. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de los de las áreas grandes del Tor. Ahí en ese. Mm, y la vez pasada en el que hicimos el otro efecto, ¿cuál fue? La primera vuelta, la que logramos construir. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno Ah, de bueno, los por... ujú, de las áreas grandes del Tor. ajá. Ah, ok. ¿Cuál punto? Ajá, ajá, en este momento lo estábamos Sí, viendo es el como centro de uno de todos los los valores posibles. El que de hicimos las la áreas vez grandes pasada del sería Tor. una observación. Porque entonces ya no están todos los valores, sino que está uno en particular. Y ahí es donde está el comportamiento de onda único de la partícula. Entonces, digamos, a este infinito ¿Cuál le punto? podemos aplicar el ruido. Sí, es el centro de uno de los Bueno, de las o al áreas grandes circular del Tor. otra vez al anterior y aplicarle la misma construcción pasada. Hay que hacerle llegar esto a Nvidia así con urgencia para ¿Cuál ver si punto? nos presta dos tarjetas de video de lo Sí, más que le es dé el a cada centro de uno uno para de ponerlas los en SLI. de las áreas grandes del Tor. A ver hasta dónde podemos llegar. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de los de las áreas grandes del Tor. ¿Cuál punto? Sí,
Es el centro de uno de Y los la reflectividad es más importante de lo de que las áreas él grandes del Toro. le estaba dando peso, me parece. Bueno, aquí se está rompiendo ahí. Pues ahora mete el ¿Cuál ruido, punto? ¿no? Ujú. Ya no hay Sí, batería ya. es el centro de uno de Sí. los de las áreas grandes del Toro. ¿Cuál punto? O sea, técnicamente una Sí, es el observación centro de de la uno de digamos, los sacar un still de las áreas de grandes la del Toro. partícula en movimiento lo que nos va a generar es eso. Porque la que hicimos anterior era completa. O sea, esa sería la partícula de Dios con todas las observaciones. Esto sería un ¿Cuál punto? zapato, un gato, un perro, yo, Sí, del Sí, cualquier centro otra del. es persona. el centro de uno de los Ajá, una de las áreas subpartícula de la grandes del Toro. partícula completa. Ajá. Y es de un observador específico. Ajá, porque Que que sería el ruido. exactamente, porque que yo tenga información en ceros o en cero, en uno o menos uno, va a ¿Cuál punto? depender del observador. Sí, es el El centro de universo uno de contiene los todo en todos los valores. de las áreas grandes del Toro. Yo creo que es más fácil de ver así. Ahí está afectando. Entonces ahí no se ve. Ajá. Pero Ah, solo en un eje. sí, creo que esa Creo que así es más visualización. visible. Ajá, ¿Cuál punto? Sí, sí. Lo, es lo el que pasa centro es de uno de que los pasa en de todos las los áreas ejes grandes del Toro. y es un desmadre. Acá incluso podría agarrar. Podría encontrar. Quitar ese del ruido. ¿Cuál punto? Ah, para que ese siempre quede en la Porque. partícula. Ajá. Sí, es el centro de uno de los de las áreas grandes del Toro. Qué rollo. Sí, porque en realidad sí hay una posición donde está ahí arriba de la partícula, pero Claro. para efectos didácticos nos sirve ¿Cuál punto? fijar Ajá. el centro de la partícula. No, no Sí, perder es el centro de uno de los Ajá, de las áreas grandes el del Toro. origen Ajá. original. Metiendo más división. Ah, bueno, y digamos, Y hay más ruido. ajá, dentro de ¿Cuál punto? las ilustraciones de las partículas subatómicas lo que lo dibujan Sí, es es el centro de uno de los como una liga moviéndose de sobre las sí áreas misma, que es grandes del Toro. justamente este dibujo. Ajá. Sí. Ajá. Y a esa sí se le puede poner grosor y sí estaríamos replicando la construcción de la vez ¿Cuál pasada, punto? ¿cierto? Sí, yo creo que Sí, sí. es el centro de uno de los Centro de las áreas grandes del Toro. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de los de las áreas grandes del Toro. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de los de las áreas grandes del Toro. Ah, bueno, y al otro le habíamos hecho un par de rotaciones, ¿verdad? Después de esa... Ajá. Solo que sí, ya sí empiezo a meter las rotaciones. O sea, puedo hacer. ¿Cuál Unas, punto? unas cuantas, no una salvajada como... Ajá. Sí, el otro es que lo lleno Sí, completo es así. el centro de uno de los 360 grados rotación. de las áreas grandes del Toro. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de los de las áreas grandes del Toro. Y esos cambios así locos es justamente por... Mira qué bueno, ese tiene hexágonos. Sí. Sí, es que está a 106 steps Mm, ¿Cuál para punto? llegar hasta los 360. Sí, es el centro de uno de los de las áreas grandes del Toro. A ver si un poco
Ajá. O sea, técnicamente habría una configuración en la que uno podría ¿Cuál ver punto? ahí cualquier objeto. Sí, O sea, es el centro de uno geométricamente hablando, yo debería poder de las tener áreas grandes del Tor. algo que me permita ver otra cosa. Ya llegamos por 1.700.000. ¿Qué ¿Cuál tan punto? denso estuvo el de la vez pasada? Eh, Sí, el es el centro de uno logramos hacer era de las áreas grandes del Tor. Y este está en un millón una rotación setecientos. más. Este ya está en 37. Comenzamos Juepucha. poco. Y Igual a veces puedo bajar. 6. ¿Cuál punto? Como el 10 también. Sí, es el centro de uno de las áreas grandes del Tor. Lo puedo subir otro. Ahí está. Entonces fue una idea ¿Cuál punto? llevada más a crítica entonces. esta sí. O la de la Sí, vez pasada. es el centro de uno Esta porque la otra sí tenía. de las áreas grandes del Este es Tor. el infinito con ruido. Mm, y aguantará ponerle la textura No, mística. no. ¿Cuál punto? Ya se está pegando el viewport de Sí, viewport es el centro de uno con textura y colores. de las áreas grandes del Tor. ¿Cuál punto? Ah, así se ve un agujero Sí, negro. es el centro de uno de las áreas grandes del Tor. En ese punto en el que arrancó y todo se veía negro. Ajá. Y técnicamente eso sería la definición de un agujero negro que alcanzó masa crítica y no dejó escapar la luz. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de las áreas grandes del Tor. Puta. Voy a tener ¿Cuál que punto? comprarte una nueva porque la estoy reventando con esas peticiones Sí, así tan, es el centro de uno tan exageradas. de las áreas grandes del Tor. ¿Cuál punto? Mugre. Sí, es el centro de uno de las áreas grandes del Tor. Quisiste esconder la Puse partícula. el. Ajá. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de las áreas grandes del Tor. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de las áreas grandes del Tor. ¿Cuál punto? En serio. Sí, es el Bájale. centro de uno Ahí yo digo el abanico de la de las áreas grandes del Tor. Pucha, no, no lo puedes bajar a 3. rotaciones. Daisy. Sí. Para. Sí, eso lo baja un montón. Te digo, la mitad. Ajá, porque estaríamos dividiendo todo ¿Cuál entre punto? 2. Sí, es el centro de uno de las áreas grandes del Tor. ¿Cuál punto? En huelga. Sí, Porque es el siempre centro de uno como 33. Ah, de sí. las áreas grandes del Tor. Ajá. Creo que si la apagas. Lo paga el doble. ¿Cuál punto? Para nosotros. Sí, es el centro de uno
de las áreas grandes del Toro. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de las áreas grandes del Toro. ¿Cuál Ujú. punto? Mira, ahí quedó como una especie Sí, de es trifuerzo. el centro de uno de las áreas grandes del Toro. Bueno, de hecho, técnicamente, a como la tenemos construida ahorita, sería como la ¿Cuál podríamos punto? interpretar en R3. Sí, es el centro de uno de las áreas grandes del Toro. De hecho, sería una idea, toda la visión posible de una idea, un observado. Ajá. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno ¿De cuánto de las áreas quedó? grandes del Toro. 1.700.000. Usando de un infinito de infinitos vértices. ¿Cuál punto? Sí, el completo no podríamos dibujarla. Sí, Por lo es menos el no centro de uno nosotros. de las áreas grandes del Toro. Ocupamos a equipo de la NASA o de la Agencia Espacial Alemana o algo así para poder visualizar eso. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de las áreas ¿Cómo fue grandes que el del Toro. otro día le hiciste para que se viera azul y rojo a la vez? Tenía dos, Ah, que no me está dando ni mover las cosas. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de las áreas grandes del Toro. y eso solo tiene rotaciones en tres ejes. Sí, O sea, ni siquiera estamos rotando en todas las posibilidades que tiene para rotar. ¿Cuál punto? ajá. Que ahorita hay tres iteraciones y Sí, es el centro de cada uno iteración está haciendo una vuelta de las áreas grandes del Toro. para completar los tres ejes. Por eso es que hacen tanto triángulo, como está cerrando el filament. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de las áreas grandes del Toro. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de las áreas grandes del Toro. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de las áreas grandes del Toro. ¿Cuál punto? Sí, No era con quién es hay el que hablar centro de para uno tener acceso a un equipo decente y terminar de de las áreas probar grandes esto. del Toro. Parece una cara ¿Cuál con punto? ojos hexagonales. Sí, es el centro de uno Pero no poder caras de las áreas grandes del Toro. Ajá. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de las áreas grandes del Toro.
¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de los de las áreas grandes del toro. ¿Qué le hiciste ahí que se ve con ese foco de luz ahí adentro? ¿Le pusiste...? Eso, literalmente, es no eso. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de los de las áreas grandes del toro. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de los de las áreas grandes del toro. Ahí me pasó unas fotos más de las ¿Cuál punto? cosas. Sí, es el centro de uno de los de las áreas grandes del toro. Sacar mi screen algo esto y mandárselo. Sí, eso le voy a hacer. ¿Cuál punto? Vamos a Sí, ver. es el centro de uno de los de las áreas grandes del toro. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de los de las áreas grandes del toro. ¿Qué hora es? 1:44. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de los de las Sí. áreas grandes del toro. Quiero saludar al rey. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de los Voy a sacarle captura. de las áreas grandes del toro. Captura de eso. Oh, qué bueno. Le metiste luz verde entonces. Sí. El root, o sea, lo puse porque era luz. Ajá. De hecho, técnicamente, no sé si viste en la demostración que le pasé al maecillo que ¿Cuál punto? puse el verde también, que lo había dejado por fuera. Sí, Ajá. es el centro de uno de los Ajá. de las áreas Porque grandes del toro. incluso a la hora de unificar eso, lo que obtendríamos sería el blanco. Ajá. Más bien el vacío es negro, la partícula completa se vuelve blanca. ¿Cuál punto? La ilustración debería ser al revés, fondo negro, Sí, partícula blanca. es el centro de uno de los Cuando se alcanza la completitud de las áreas grandes del toro. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de los Ok. de las áreas grandes del toro. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de los de las áreas grandes del toro. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de los ¿A quién? A Naru. de las áreas grandes del Ah, ¿en toro. serio? Ah, No sé, te... no, el supresor del ruido los Sí, silencia. no te oye tanto. Vine a decirle que ¿Cuál yo no punto? dije nada. Ah, porque el mensaje era muy trillado. Sí, Sí, es el centro de uno de los Ah, de ahí pero sí. ya de casi las me áreas voy. grandes del Quiero toro. entregar unas mascarillas. Chao, chao. Chava. ¿Sí? No te oye. Hola, pa. Un montón de sonido. Dice que habla igual. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de los de las áreas grandes del toro.
¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de los de las áreas grandes del Toro. ¿Cuál punto? Porque esos tres colores Sí, es el construyen centro de uno de los todo, ¿verdad? de las áreas grandes del No Toro. lo voy a mover más. Esta cosa. No le gusta. Como la compu está calculando todo. Ujú. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de los de las áreas grandes del Toro. Me está diciendo que en Etiopía usan hora militar y que usan una forma diferente de contar el tiempo, que ellos no dicen ¿Cuál 1 y punto? 44 pm. Oh, ¿qué le hiciste ahí? Sí, No se me está es el escribiendo centro de todavía. uno de los Le activé el SSG de las áreas grandes del para Toro. colapsar todo. ¿Eso fue lo que hizo que se viera en llamas la partícula anterior o...? Sí, pero esta vez no sé. Eso, en teoría fue que estaba refrescando constantemente, pero no sé. ¿Cuál punto? Ni siquiera es que tengo control sobre eso. Sí, es el centro de uno de los Sí. de las áreas grandes del Toro. Me está preguntando que si ocupamos High Computing Power. Sí. ¿Cuál punto? Con esta demostración voy a Sí, contactar es el a centro de uno Nicole. de los Esa es la. de las áreas grandes del Toro. Ajá, de la Agencia Espacial Alemana, entonces por ahí... ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de los de las áreas grandes del Toro. Y el amarillo no se puede representar con otros colores, ¿verdad? ¿Cuál punto? Este. Sí, es el centro de uno de los Oh, me está diciendo de las áreas grandes del Toro. que me preguntó que si me podía decir algo extraño y me dice que en su país es el 2013. ¿Cuál punto? No sé, ya le estoy Sí, preguntando. es el centro de uno de los de las áreas grandes del Toro. Está como un TikTok de un man que me encontré. El man está solo en el 2027, algo así. Ah, yo he visto ¿Cuál de esas punto? publicaciones que supuestamente pasa subiendo fotos y no hay Sí, nadie. es el centro de uno de los Ajá. Yo lo sigo de las áreas grandes del Toro. porque me quitaron todo el contenido de criptidos y cosas conspiranoicas de YouTube. Ay, pero ahí está la base de datos imposible para seguir el rabbit hole. Ah, ¿Cuál punto? pero tengo que seguirlo yo, no puedo ponerlo y ya. Sí, es el Ah, centro de sí, es uno que de debes de los jugar. Hay que darle tiempo para que de otros las áreas lo, grandes lo del Toro. analicen y generen sus propios videos. Sí. Y que puedan leer entre líneas y encontrar todos los mensajes ocultos secretos que tiene la base de datos imposible y el proyecto del ojo de Dios. ¿Cuál punto? Sí, es Y el yo centro creo de que ya uno de con eso los nos queda la demostración. de las áreas grandes del Voy a Toro. arrollar bien eso. Sí, sí. Bueno, Dani, pura vida, ahí me los saludas. Nos vemos. Ok, 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 Danis, gracias. bueno. Bueno. ¿Cuál punto? Sí, es el centro de uno de los de las áreas grandes del Toro.